Buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí con vosotros hoy. Y en primer lugar, pues quiero dar gracias a vosotros, a vosotras que estáis escuchando este directo va dirigido a todo aquel, a toda aquella que quiera escuchar, pero especialmente, ¿no? Pues a aquellas personas que quieran organizar un club de lectura sobre Jane Austen. Os puedo decir que es una experiencia fantástica y maravillosa. Yo he tenido la suerte de participar en muchísimos clubes de lectura sobre Jane Austen en España, fuera de España, presencial, online, y yo siempre, pues siempre he aprendido mucho, ¿no? Así que nada, pues hoy quería daros algunas claves, ¿no? Pues para ver si en algún momento os atrevéis, ¿no? Os lanzáis, os animáis a crear un club de lectura o al menos una sesión sobre John Austen. Bueno, pues yo desde aquí os lanzo mis ideas. Por si alguien no me conoce, ¿no? Pues me presento, soy Miguel Ángel Jordán. Soy doctor en filología inglesa, hice mi tesis sobre el estilo literario de John Austen. Soy vicepresidente de la John Austen Society en España. Y bueno, soy escritor, tengo varias novelas publicadas y en concreto con las que más he disfrutado y las que más tienen que ver con esto, pues son dos novelas, bueno, dos libros, una novela y un ensayo sobre John Austen, ¿no? Entonces, en primer lugar, aunque no sea la primera que escribí, pues voy a enseñaros, ¿no? El libro que hace muy poquito, hace un mes y poco, salió, que se llama Todo lo que Jane Austen me enseñó sobre el amor y que está publicado por Plataforma Editorial, a quien quiero desde aquí, pues eso, para darle las gracias. Si veo que alguien me quiere entrevistar, por favor, luego me envías un mensaje directo o me envías un mail a mi correo que es contacto arroba miguelangeljordan.com. Así que me encantará participar en entrevistas, doy sesiones sobre matrimonio, sobre John Austen, porque se tiene que ver con pareja, pero hoy no estoy aquí para hablar de mí, ya un directo sobre temas míos y estamos aquí para hablar de John Austen. Así que la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hablar sobre John Austen? Bueno, pues podría estar hablando de este tema más o menos. Aquí tenéis, esto lo quería enseñar después. Esta es mi tesis doctoral. Tengo 500 y pico páginas hablando del estilo literario de John Austen, o sea que si me pongo a hablar sobre ella, puedo estar aquí hasta mañana. Pero resumiendo mucho, ¿por qué John Austen? Pues porque es una escritora atemporal. ¿Eso qué quiere decir? Que sus novelas no pasan de moda. Sus novelas siguen siendo actuales. Este año hemos acabado de celebrar, o estamos celebrando, el 250 aniversario de su nacimiento. Hemos terminado de celebrar porque nació el 16 de diciembre de 1775. Pero es que después de tanto tiempo sus novelas siguen siendo actuales. No hay año que no se publique algún libro, que no se lancen series, películas sobre ella. Y cuando las leemos no nos sentimos que estamos mirando algo histórico, pensamos que estamos leyendo algo actual. Porque los personajes y todo lo que ella cuenta no pasa de moda. Entonces, ¿por qué Jane Austen? Porque es una autora que es muy actual y además tiene muchos temas de los que podremos hablar. Y además sus novelas son entretenidas, son fáciles de leer. O sea, hay veces que yo he tenido que participar en un club de lectura que la novela dice, oye, mira, me ha gustado, o sea, es buena novela, pero personalmente no me ha gustado, no me lo he pasado bien. Con Jane Austen, yo creo que todos los lectores se lo van a pasar muy bien. Así que, ¿por qué Jane Austen es una gran autora? Bueno, y además de los clásicos, tiene novelas atemporales para todos los públicos, joven, mediano, adulto, porque cada uno va a encontrar algo. Son novelas fáciles de leer y tienen muchos temas que comentar. Siguiente pregunta. ¿Por qué novela empezamos? Bueno, pues la que queráis, pero yo siempre recomiendo que si alguien no ha leído a Jane Austen y quiere acercarse, siempre le recomiendo que empiece por Orgullo y Prejuicio. ¿Vale? Aquí tengo, bueno, pues un par de ediciones, la que me leí en su día en inglés, la típica de Penguin, ¿no? Y luego, bueno, estaba buscándola, si la tengo aquí debajo, una de estas que me regalaron, que está muy bonita para decorar, pero que la verdad es que leer esto es complicado porque la letra es muy pequeñita. Yo, que además ya tengo una edad, leer esto, que como podéis ver es pequeñito, pero es monísima, ¿no? Y la verdad es que es antigua y bueno, pues Orgullo y Prejuicio. ¿Por qué? Porque es una novela muy asequible, muy conocida además, existen todo tipo de adaptaciones cinematográficas, series, hay series de YouTube.
y los personajes y eso tiene tanta fuerza que aunque no conectes especialmente con el estilo de Jane Austen, te va a gustar. Si ya la hemos leído o queremos leer algo diferente, otra novela que yo recomendaría, a lo mejor en esta línea, un poquito, igual no tanto, Sentido y Sensibilidad. Yo las tengo en inglés, muchas, porque me dedico al inglés y pudiendo leerla en inglés, mejor. Sentido y Sensibilidad también es fácil de comentar, tiene muchos temas, las emociones, el sentido común. O sea, es una novela que tiene mucho contenido. Y además hay una adaptación cinematográfica maravillosa, que la de Ang Lee con Emma Thompson, iba a decir Emma Watson, esa no es, ¿no? Entonces, bueno, también. Y siguiendo las tres, yo diría Orgullo, Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, y la tercera a lo mejor sería Emma. Emma porque es mi novela preferida de Jane Austen, con la que empecé, y también porque creo que es un personaje, pero ya esta es para gente que conecte más con el estilo, porque esta es muy, muy de Jane Austen. Yo creo que ese sería el top 3. Y si tuviera que decir una cuarta, ¿vale? Por aquello de, solamente tiene 6, terminadas, revisadas. Pues la cuarta, y además yo la he hecho en club de lectura, pues igual sería Persuasión, ¿no? Entonces, Persuasión, que es una novela maravillosa. Esta también tengo, esta es la que me leí en su día, ¿no? Una novela, versión antigua en inglés, y luego, bueno, pues me llegó esta, me regaló de Época Editorial esta edición preciosa que hicieron, y también es una buena novela, pero como os decía, yo, el orden para mí sería Orgullo, Prejuicio, Sentido de Sensibilidad, Emma, Persuasión. Ahí puede haber algunos cambios, porque creo que son las que más va a conectar la gente. Ya hemos hablado de esto, de por qué Jane Austen, qué novela. Y ahora ya hemos decidido hablar sobre Jane Austen, tenemos la gente y llega el día en el que vamos a hablar. ¿Cómo lo podemos estructurar? ¿Vale? Pues entonces yo lo que suelo hacer, pero sobre esto pues, hay muchas posibilidades, es primero, pues la persona que va a moderar, ¿no? el debate, ¿no? El club de lectura, pues le recomiendo que se dedique, perdón, que dedique un tiempo a buscar una información básica sobre la vida de Jane Austen, pero muy básica, simplemente pues en la época, algún dato biográfico sencillo para comprender quién está detrás de estas novelas. Y entonces aquí ahora presento, ¿vale? Un libro que os puede servir y además me hago un poco de publicidad, ¿no? Que es una novela que se llama Jane, una vida novelada, que publiqué hace ya unos años y que es la vida de Jane Austen novelada. Pero todo lo que se cuenta aquí es real, ¿vale? Bueno, por lo menos está basado en las biografías que tenemos de Jane Austen. Pues claro que los diálogos son ficciones, ficcionalizados y todo, pero sigue la biografía. Bueno, pues puede servir, ¿no? Y sobre todo sobre el contexto histórico, porque esto sí que es muy importante, tener algunos datos que nos ayuden a comprender, porque la sociedad ha cambiado mucho, lo mínimo también puede ayudar. ¿Qué cosas se podrían buscar? Bueno, pues se podría hablar del tema de las clases sociales en la Inglaterra del siglo XVIII-XIX, finales del XVIII, principios del XIX, que es cuando transcurren las novelas. No lo voy a explicar yo aquí, pero bueno, cómo está todo tan estratificado y cómo el nacer en una clase social o en otra marcaba de por vida si podían trabajar o no trabajar, a qué se podían dedicar los hombres y sobre todo las mujeres. Otro tema, la situación de la mujer en aquella época. Es muy importante entender un poco el contexto porque si no vamos a perder muchos matices de las novelas. Y algo más que se puede explicar, todo el tema del matrimonio, porque el matrimonio está vinculado a la clase social y a la situación de la mujer. Comprenderlo va a hacer que entendamos mucho mejor por qué la señora Bennet está histérica para que sus hijas se casen, porque claro, con 5 hijas, chicas, en aquella época, pues realmente era para estar nervioso porque además cuando muriera su marido se iban a quedar en la calle. Entonces todo esto que si uno no sabe un poquito del contexto histórico, pues igual no lo acaba de entender. Entonces, un breve contexto histórico sobre las clases sociales, la situación de la mujer, el matrimonio y si alguien es un experto, pues algo más. Con esto ya podemos empezar a hablar de la novela. ¿Y cómo lo hacemos? Yo os digo lo que yo haría, ¿vale? Hay tantas posibilidades y seguramente algunas mucho más interesantes que las que yo voy a decir, pero yo voy a decir lo que suelo hacer. Podemos ir de lo general a lo concreto, es una posibilidad. Cogemos temas generales y luego ya vamos concretando. Podemos hacerlo por orden, ¿no? Venga, los primeros capítulos, resumimos un poquito de qué iban, qué queréis comentar de aquí. Y también lo podemos hacer por personajes. Vamos a hablar de las damas, de las chicas, y luego vamos a hablar de los personajes masculinos. Entonces, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor lo ideal sería, venga, impresiones generales, ¿os ha gustado la novela? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Ha habido alguna cosa que os haya llamado la atención? Y enseguida
porque puede esto tender al caos, que no pasa nada porque es un rato de hablar y ya está, pero si no es un poquito ordenado, igual hay temas interesantes que se quedan en el tintero y a lo mejor se podría aprovechar mejor la sesión si llevamos un poquito de orden. Entonces yo diría, a lo mejor intentar ir al ritmo de la historia. Bueno, pues vamos a empezar, cojo por ejemplo Orgullo y Prejuicio, ¿vale? Vamos a empezar, primero los capítulos. Bueno, la familia Bennet. Cuando la presentan, ¿qué pensáis de la familia? Del padre, de la madre, la relación entre ellos, como los veis. Las hijas, 5 hijas, todas muy distintas, aunque se pueden hacer como grupos, ¿no? Jane y Elizabeth, Lydia, Kitty y luego pues Mary, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito, ¿no? El contexto, ¿por qué es tan importante? ¿Qué os ha parecido que cuando aparezca un caballero por aquí, todas se tiran a por él? Bueno, pues tienes tu parte. ¿Cuál es vuestra primera impresión del señor Darcy? Entonces vamos a ver un poco, intentar, aunque claro, esto es mucho más fácil si se hace en varias sesiones. Yo he hecho algunos clubes de lectura o talleres de lectura online que eran 4 sesiones. Para cada sesión se leían unos capítulos. Entonces vas viendo cómo la novela se va desarrollando. Entonces vas comentando al ritmo de la novela. En este caso, si hacéis una sola sesión, la gente ya tiene toda la novela, pero podemos intentar, a ver, ¿qué sentisteis o cuál fue vuestra impresión cuando empezasteis a ver la primera vez que visteis al señor Darcy? Yo, por ejemplo, me cayó un poco mal. Me parecía muy estirado, muy seco. No entendía por qué a todas las chicas les gustaba tanto el señor Darcy, ¿no? Luego sí, luego ya, a ver, me parece un hombre que tiene, pues eso, un atractivo, porque es un hombre generoso, un hombre pues muy comprometido y además que uno quiere llamar la atención, que bueno, no voy a contaros la novela, ¿no? Pero en fin, entonces podemos ir, porque creo que es muy bueno que se hable del desarrollo de los personajes, de la evolución de los personajes. En una novela de calidad, ¿no? El personaje no puede ser el mismo al principio que al final, si ha pasado por distintos sucesos, ha pasado el tiempo, etcétera, evoluciona. Pues podemos hablar de cómo son los personajes al principio y hablar de cómo van evolucionando, cuáles son, ¿no? Siguiendo esta línea. Bueno, ¿cuáles os parece que son los momentos más críticos o de cambio o de, no lo sé, ¿no? Pues eso, especialmente interesantes de la novela? Entonces vamos a ir a distintas etapas. Podemos empezar por el principio. Bueno, pues el momento en el que, ¿no? Pues se van los Bingley. Es un momento de cambio. El momento en el que, ¿no? Entonces vamos haciendo como pequeñas etapas. Dentro de cada etapa, los momentos principales, cómo son los personajes, cómo interactúan, cómo evolucionan. Y así hasta llegar, ¿no? A la evolución. Esto es un modo de hacerlo. Podemos hacerlo también, como os decía, hablando de personajes masculinos, femeninos. ¿Por qué? Porque además, en el caso de Jane Austen tiene mucho sentido. Porque Jane Austen destaca porque ella profundiza mucho en los personajes. Y entonces cada personaje tiene su historia. Y es como es porque tiene una historia detrás que lo justifica. Entonces, si vamos analizando personaje a personaje de los principales, podemos entender por qué Elizabeth es así. ¿Por qué Jane es así? ¿Qué os parece del contraste entre Elizabeth y Jane? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cómo se complementan? ¿Por qué la señora Bennet es así? ¿Qué opináis de su relación con el señor Bennet? Y entonces, incluso podemos sacar enseñanzas para el día de hoy, pero de esto hablaremos después, ¿no? Entonces, al hablar de los personajes uno por uno, que igual lo vamos a hacer al principio, ya entendemos, ¿no? Y además hablamos de las relaciones. Y de aquí pueden salir muchas cosas. Lo podemos aplicar a la vida actual. Y luego, como os decía, podemos ir por orden, hablamos de los personajes y las escenas principales. Vale, a ver, ¿cuáles han sido las escenas que más os han gustado? ¿Por qué? Toda la novela, y especialmente la de Jane Austen, que son las que estamos hablando, tiene como 5 o 6 escenas de cambio, en las que se ve un cambio. Son momentos clave de la historia, es como ese pico de interés, ¿no? Si hiciéramos una especie de electrocardiograma a la novela, veríamos cómo van pasando cositas y de repente hay un pico de interés muy grande, ¿no? Y eso hace que produzca un cambio, una tensión, lo que sea. En Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, uno muy claro es la declaración de del señor Darcy a Elizabeth la primera, ¿no? La fallida. Es un momento que ha ido creciendo la tensión, ¿no? Hasta llegar a ese momento, y es un momento clarísimo de cambio, ¿no? A partir de ese momento, luego la carta, todo cambia. El encuentro posterior en Pemberley, otro momento de cambio. Cuando se entera de que Lidia se ha fugado, etc. Hay momentos que cambian, entonces podemos parar a comentar ahí. Y todo esto, si antes ha habido un contexto histórico y se ha explicado, podemos hacer un preguntar. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Nos ha sorprendido? ¿Sabéis cómo era en aquella época? Y entonces entender, ¿no? Como no analizar, porque estamos pasando un rato, pero así como intentar, como decía yo, entrever la historia a través de la novela,
¿no? Y entonces podemos aprender mucho de la historia. Entonces, cómo Jane Austen muestra la historia. Hay que tener muy en cuenta, porque este es uno de los rasgos más destacados de Jane Austen, es la ironía. La ironía está presente en toda la novela y Jane Austen utiliza la ironía, por un lado, para criticar, ¿no? Pues en plan de broma, sentido cómico, y luego también como un modo de denunciar las injusticias de su época, pero ella no lo hace diciendo esto está mal, sino que lo que hace mostrando situaciones que ahora nos parecen ridículas o exageradas, pero que eran reales. Y ella lo hace poniendo de manifiesto todo lo que no tenía sentido, todo lo que estaba mal. Por ejemplo, la declaración del señor Collins a Elizabeth. Uno, si analiza esa escena, es que todo lo que él dice es verdad. Y la situación, además, que la vemos si es grotesca, en realidad Elizabeth tenía que haber dicho que sí. Pero lo vemos y decimos, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo sería la situación de las mujeres en aquella época para que una mujer como Elizabeth Bennet tuviera que haberse casado con un hombre tan grotesco como el señor Collins, ¿no? Y que de hecho esté siendo egoísta para la época al decirle que no, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros veamos lo mal que estaba la situación para las mujeres. Entonces, como estas, hay muchas escenas, ¿no? En las que podemos ver el momento histórico, ¿no? Y podemos ver las relaciones de clases. Entonces, claro, cuanto más sepa uno del ambiente, de la época y del todo, más va a poder comentar. Pero aunque no tengamos, yo cuando empecé a leer a Jane Austen no tenía un especial conocimiento de la época y de Inglaterra en aquella época. Pero ella misma, de algún modo, nos va llevando, lo podemos entender, ¿vale? Y luego, igual es así un poco caótico, ya lo siento, pero la idea, os recuerdo, podemos hacerlo de principio a fin, podemos coger personajes, podemos coger momentos especiales, buscar los momentos de cambio, ¿no? Y podemos ahora traerlo al presente, ¿vale? Imaginaos que Jane Austen viviera en la actualidad. Imaginaos que esta novela ocurriera en la actualidad. ¿Podría seguir ocurriendo? Estas cosas, estos conflictos, estas personalidades que aparecen, siguen vigentes y entonces podemos intentar hacer el esfuerzo mental de trasladarlo al presente. Y entonces veremos cómo sí es verdad que sigue habiendo situaciones bueno, pues de desigualdad o de conflictos sociales, que a lo mejor ahora no es el dinero, porque ya no hay esa clase social, pero a lo mejor es la personalidad o a lo mejor es el poder, ¿no? Entonces, ir viendo cómo se podrían aplicar. También, bueno, pues qué enseñanzas se pueden extraer de las novelas de Jane Austen, ¿no? Entonces, yo como os decía, yo he publicado hace muy poquito este libro, que ahora estaré en Sant Jordi, en Barcelona, firmando, que todo lo que Jane Austen me enseñó sobre el amor. Porque es que yo, ¿qué ocurrió? Que me daba cuenta que cuando estaba hablando con mis amigos o dando clases, soy profesor, me salían muchos ejemplos de Jane Austen para explicar cosas y me di cuenta que es que las novelas de Jane Austen son grandes enseñanzas para la vida y especialmente pues para las relaciones personales y las relaciones de pareja. Porque ella, como tiene una mirada tan profunda y tan certera de los seres humanos, nos conoce tan bien y además capta la psicología y lo plasma de una manera pues didáctica, ¿no? Bueno, y además muy acertada y muy divulgativa, ¿no? Y entonces, cuando lo vamos leyendo, vamos aprendiendo de estos personajes y vamos viendo muchas situaciones y muchas enseñanzas que podemos aplicar a día de hoy. Pues, por ejemplo, si yo cojo sentido y sensibilidad, ¿no? Y entonces veo el personaje de Marianne, que es una, bueno, pues está desbordada por las emociones. Y cojo el personaje de Elinor, que es puro sentido. A lo mejor a veces se pasa de sentido común y de ser tan racional, ¿no? Y entonces puedo ver cómo en la sociedad actual, pues igual hay también se ensalzan las emociones y a veces también hay que darle más peso al sentido común, porque los sentimientos están muy bien, pero si solamente sentimos, pero a la vez, si solamente pensamos y no tenemos corazón, no tenemos sentimientos, no podemos empatizar. Entonces lo vamos viendo aquí, porque ella lo va explicando. Y lo mismo ocurre, si es que me estaría todo el día hablando de estas novelas, la verdad, ¿no? De Emma. Claro, pues Emma, que es una novela fantástica, no sé si habéis visto la película Clueless, Fuera de Onda creo que se llama, ¿no? Que es Emma en Beverly Hills. Claro, pues una chica frívola, una chica mimada, consentida, que piensa que tiene la razón y que vive en su mundo sin percatarse de que ella va haciendo daño a su alrededor, porque siempre le han dicho que tiene razón. Pues cuántos niños, niñas mimadas hay hoy en día que piensan que saben todo sobre todo, ¿no? Y a lo mejor esos padres que
con la mejor de las intenciones malcrían a sus hijos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo. Y el señor Knightley, el papel del mentor, esa persona que te va a decir la verdad porque te quiere. Entonces, bueno, y persuasión, bueno, persuasión, es que claro, ¿cuántas cosas podemos coger aquí de las segundas oportunidades, de cómo, aunque pase el tiempo, si el amor es verdadero, va a estar ahí, y cómo a veces hay que tragarse el orgullo, ¿no? Pues para realmente disfrutar del amor, porque si solamente pensamos en nosotros mismos y en el orgullo herido o en los prejuicios, orgullo y prejuicio, rompemos las relaciones. Entonces, claro, podemos sacar tantas enseñanzas. Así que, bueno, espero que esto que os he contado, que os interese, que haya sido, que os ayude, ¿no? Si tenéis dudas, me podéis enviar un mensaje directo de Instagram a mi correo y yo os encantaré, encantado, os diré. Hay guías de lectura de persuasión, bueno, de todas las novelas hay guías de lectura, ideas, ¿no? Entonces, yo os recomendaría, ¿no? Si os gusta leer, si os gusta John Austen, si tenéis un círculo de amistades que les gusta leer, que lo propongáis, ¿no? Porque seguro que vais a aprender mucho. Yo he aprendido mucho sobre Jane Austen viendo lo que otra gente dice sobre las novelas, porque yo tenía mi visión. Yo, por ejemplo, siempre cuento que ya la primera vez que leí Persuasión, a ver, me gustó porque es Jane Austen, pero la encontré muy triste. Y además me había leído antes Emma, por lo cual el contraste fue muy fuerte. Y no me acababa de gustar. Y entonces fui a un congreso en el que una chica habló de persuasión y hizo tan bien que yo dije, la he leído mal. Y la volví a leer teniendo en cuenta todo lo que había dicho y me encantó. Y ahora es de mis favoritas. Por eso, escuchar a otras personas hablar sobre una novela nos da una visión mucho más amplia y nos ayuda a leer pues, con una perspectiva mucho mayor. Así que bueno, simplemente quiero agradeceros una vez más el haber estado aquí, los que lo escucháis en directo, la gente que vea la grabación, agradecer a la plataforma editorial que haya publicado este libro, Todo lo que Jane Austen me enseñó sobre el amor, que me ha hecho una ilusión tremenda que haya salido porque es para mí un homenaje muy, muy especial a Jane Austen, y agradecer, bueno, pues a toda la gente que pasó, que vino a la presentación, que pasará por San Jordi el día 23, lo pondré en mis redes sociales, y nada, y por supuesto que si queréis invitarme a cualquier sitio a dar una sesión sobre Jane Austen, charlas sobre pareja, en fin, hablo de muchos temas, lo podéis ver en mi página web, miguelangeljordan.com. Me encanta hablar, soy docente, tengo mucho rollo, así que será un placer. Muchas gracias y hasta la siguiente.